¿Y por qué existe una variedad tan inmensa? Estas preguntas obsesionaron a un joven inglés de 24 años después de haber conocido estos bosques en 1832. Se llamaba Charles Darwin y quedó impresionado casi hasta el éxtasis por la riqueza de vida que encontró aquí. En un solo día y en una zona reducida, descubrió 69 especies diferentes de escarabajo. Como él mismo escribió en su diario, es suficiente para hacer perder la compostura a la mente de un entomólogo imaginar lo que pueden ser las dimensiones de un catálogo completo. La idea convencional de la época era que todas y cada una de las especies animales y vegetales habían sido creadas individualmente por Dios. Y Darwin no era ateo. Durante los 3 años siguientes, el Beagle navegó costeando Sudamérica y se internó en el Pacífico. Casi a 1000 kilómetros de las costas de Ecuador, llegaron a las solitarias Islas Galápagos. Fue aquí, en estas islas volcánicas, donde todas las dudas de Darwin sobre la creación de las especies volvieron a despertar. Por todas partes, Darwin encontró animales que mostraban un parecido general con los que había visto en el continente. Pero casi todos presentaban ligeras diferencias. Estos, por ejemplo, eran sin duda cormoranes, muy semejantes a los que había visto sobrevolando los ríos brasileños. Pero aquí, en las Galápagos, sus alas eran tan pequeñas y con plumas tan atrofiadas que las aves habían perdido su capacidad de volar. Y estas eran, obviamente, iguanas. Darwin había visto animales como estos trepando a los árboles y comiendo hojas en los bosques sudamericanos, pero aquí, en las Galápagos, donde la vegetación es escasa, las iguanas se alimentaban de algas y no eran iguales. Eran más pequeñas, más oscuras y tenían unas garras extraordinariamente largas para sujetarse mejor en las rompientes. Sus hábitos también resultaban extraordinarios. Nadaban intrépidamente por el mar y buceaban para pastar en el lecho marino. El nombre de las Islas Galápagos proviene de las manadas de tortugas terrestres que vivían en ellas y a las que durante siglos los marinos dieron caza como alimento. Pero también estos Galápagos se diferenciaban claramente de los del continente, eran mucho más grandes. El vicegobernador inglés de las islas confesó a Darwin que él podía decir sin dificultad de qué isla procedía cada tortuga ateniéndose a su forma. Esta, por ejemplo, con su redondo caparazón, procede de una isla rica en agua, en la que puede alimentarse principalmente de la vegetación del suelo. Esta, en cambio, tiene una abertura en la parte delantera de su concha que le permite estirar el cuello hacia arriba. Procede de una isla árida, donde las tortugas con frecuencia tienen que estirar el cuello para alcanzar el único alimento disponible, las ramas de los árboles y los cactus. En la mente de Darwin creció la sospecha de que las especies no estaban fijadas definitivamente. Tal vez todas estas tortugas descendían de antepasados comunes y habían ido cambiando para adaptarse a su isla en particular. Las diferencias que Darwin había observado entre estos animales de las Galápagos eran pequeñas, desde luego. Pero si pudieron producirse, ¿no sería posible que a lo largo de miles o millones de años se hubiera acumulado toda una serie de diferencias para producir un cambio revolucionario? ¿No sería posible, tal vez, que en el pasado los anfibios hubieran desarrollado una piel impermeable y se hubieran convertido en reptiles? ¿O que los reptiles en forma de lagarto hubieran desarrollado escamas plumosas y se hubieran convertido en aves?
o que incluso el hombre mismo pudiera descender de un grupo de monos arborícolas? De hecho, esa idea no era nueva. Otras personas antes que Darwin habían sugerido que toda la vida de la Tierra podía tener un origen común. Pero Darwin fue más allá y dio a esa idea un impulso irresistible, sugiriendo el mecanismo que pudo haber puesto en marcha todo el proceso. Llamó a ese mecanismo selección natural. En pocas palabras, su razonamiento era este. Los individuos de una misma especie no son absolutamente idénticos. Algunas de las crías de estas tortugas gigantes pueden tener de nacimiento cuellos ligeramente más largos que otras. En tiempos de sequía pueden llegar a las hojas y sobrevivir, mientras que las de cuello más corto mueren de hambre. Las que están mejor adaptadas a su entorno transmitirán sus características a su descendencia. Al cabo de incontables generaciones, las tortugas de islas áridas tendrán cuellos más largos que aquellas que viven en islas bien provistas de agua. De esta forma, una especie habría dado origen a otra.